Entonces, como les mencionaba, hay varias aristas, digamos, dentro de este objetivo. Una tiene que ver con la parte de estimación, que tiene que ver con, como tal, la estimación de las distribuciones para variables de interés. En este caso, una de las variables de interés es la hemoglobina A1C y también los eventos de hiperglicemia, hipoglicemia, perdón, que se pueden presentar debido al control o no control, digamos, de la diabetes tipo 1. Como parte de la evaluación, ¿verdad? Lo que se quiere saber es si, por ejemplo, y esto es un estudio clínico en donde, solo para un poco de contexto también, las personas o en su momento no se sabía si, y todavía sigue en investigación en realidad, si tener solo un CGM, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con un CGM, pero básicamente es un dispositivo que te mide el nivel de glucosa en ciertos tiempos T. En la sangre, ya sea cuando vas a comer o cuando eh, te despertás para saber cuál es tu nivel de glucosa en ese momento, etcétera, digamos en ayunas. Eso es un CGM, entonces es un equipo médico que funciona para eso. Y se quiere saber si es igualmente efectivo, digamos, de solo utilizar el equipo o si utilizar el equipo con el self-test, que el self-test es básicamente pincharse el dedo y hacer la medición manual, digamos. Saber si las personas pueden controlar o no de una manera más efectiva, dejándoselo solo al equipo, por un lado, o si es mejor tener este control, digamos, doble del equipo más el self-test. Y como tal, la parte de interpretación que ya tiene que ver con utilizar probabilidades bayesianas y demás para interpretar, digamos, el outcome clínico. Dentro del dataset que yo utilicé, pues utilicé el dataset del artículo original, perdón. Es un estudio bastante largo en realidad, que se hace en un periodo de 26 semanas. Es un seguimiento como tal lo que se hace. Originalmente se empezó el estudio con 200, en realidad con 276 personas. Ya lo vamos a ver un poquito más desglosado. Y hay muchas variables en realidad de las que de las que se midieron. En este estudio hay variables que tienen respuesta clínica, variables que tienen que ver más con el comportamiento de la persona y desde luego ya con el tema del control glicémico. Y dentro de la más importante, o el outcome como tal, o la variable respuesta principal del estudio, tiene que ver con el timing range. El timing range significa qué tanta proporción de tiempo una persona se encuentra dentro de un rango en específico de nivel de glucosa en la sangre. Y ya lo vamos a ver ahorita qué significa en sí. Pero básicamente es este target, de hecho, que está aquí, este target que está acá de encontrarse entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Ese porcentaje de glucosa es el target que se quería medir en este timing range. Eso es un poco sobre el flowchart que la investigación original utilizó. El método que utilizaron fue un consort. Entonces, ese es el mismo método que yo quiero implementar dentro de mi estudio como tal, dígase artículo. Como les decía, originalmente se empezó con un dataset de 276 personas. Ese fue el running phase. Hay un montón de data relacionado a esto, pero este es como, digamos, el flow que más interés, digamos, me proporcionó en general. Eh, Sí, es una exclusión pre-randomización, digamos, o pre-aleatoriedad, que básicamente es excluir personas que no coinciden con ciertos criterios dentro del estudio, lo que se busca dentro del estudio. Entonces hay varias, al final se sacaron, digamos, a 24 personas del original. Eh, 50, perdón, de 24 de las cuales no tenían un control sobre el nivel de glucosa de la sangre, un 10%, otros que tenían un 10% por encima del reading que se esperaba, entonces eso fueron seis personas que se excluyeron,
otros que simplemente desde el inicio decidieron retirarse del estudio y otros que se retiraron igualmente, pero en la clínica, digamos, donde se inscribieron originalmente. Acá está el desglose por grupo o por branch, digamos, el que tiene que ver con solo el equipo médico y el que tiene que ver con el equipo médico más el self-test, básicamente, y las diferentes razones, digamos, por las cuales las personas salieron o no del estudio, si algunas dropearon o no. Y como les decía, al final, el grupo ese que se denominaron a través de de aleatoriedad, perdón. En el grupo de solo el equipo médico se tuvo una muestra completa de 148 y en el otro caso de 76 al final. Este es un enfoque, como le decía, de consort, en donde se alocaron las personas o se les dieron como, eh, se ubicaron a las personas como tal en un grupo, se les dio follow-up. Ese follow-up, como les decía, fueron 26 semanas y después el análisis como tal que tiene que ver eh, con con este timing range, que es la variable principal del estudio. En general, mi análisis se enfocó en cuatro fases, en todo lo que tenga que ver con la parte descriptiva, tanto de estadísticas como de visualización de datos. Una, en principio, empecé con una regresión lineal bayesiana para esta variable de la de nivel de hemoglobina. ah, Posteriormente todo lo que tiene que ver con las estimaciones posteriores de probabilidades y la comparación de modelos como tal. En esta parte todavía estoy desarrollando ciertos modelos y demás que tienen que ver con la inclusión de nuevas variables bueno, ya les voy a explicar un poco de eso. Como modelos bases, se estimaron, o bueno, inicialmente pensé en dos modelos bases. La relación lineal que existe entre el tipo de tratamiento que se sigue y la variable de edad. La variable de edad es una variable que clínicamente tiene mucha relevancia para personas con diabetes. Y ese fue como el primer approach de la base para modelar. Y el otro tiene que ver con la cantidad de eventos que puede o no presentar una persona debido al tratamiento que ésta está recibiendo o el tipo, digamos, de rutina que está siguiendo, igual en relación con la edad, pero esto tiene que ver con una modelación logística. Em, Después de esto, no sé por qué mi compu se quedó pegada, creo. Ah, sí, perdón. Después de esto, o en el mismo tiempo estuve definiendo los priors eh, para poder hacer las estimaciones, digamos, definí cuatro escenarios, ahorita los voy a presentar, pero básicamente los valores teóricos los tomé de estándares del American Diabetic Association, que ya tienen valores estándar sobre qué significa clínicamente, qué tiene relevancia, qué no tiene relevancia. También hay un artículo que cita básicamente esos estándares y que hacen referencia sobre esos valores teóricos sobre probabilidades priori o distribuciones priori en este caso. También hice un metaanálisis corto que básicamente fue, en este caso solo usé Embase como base principal para hacer un query y a partir de esos queries tuve varios resultados que tenían que ver con estudios relacionados a este estudio principal de Replace BG, que es que es un estudio de trial, randomized trial, y básicamente eso fue lo que se utilizó como criterio. Al final solo me salieron tres estudios que fueron los que utilicé para la estimación de las priori a nivel de metaanálisis. Entonces, como les mencionaba, son porcentajes en realidad, pero al final de cuentas los estoy utilizando porque al final de cuentas mi variable de respuesta también es un porcentaje. Entonces, estos valores teóricos que tienen que ver con la neutral, ¿verdad? Centrada en un cero, una optimística que tiene que ver con que si hay un cambio negativo, o sea, hay una, eh, una noción de que no hay harm, entonces pues, que no hay riesgo.
creo que traducir harm a riesgo no es la mejor traducción, pero esa es la que se me viene a la cabeza ahorita. Pero básicamente es que sí va a reducir ese porcentaje del valor glicémico en la sangre. Y el otro es que básicamente que es un pesimista, que es que más bien lo va a aumentar. Y en este metaanálisis lo utilicé basado en esos estudios, en esos tres RCTs. Y así fue como lo calculé. Entonces, cada uno de esos estudios como tal tenía una población en específico y el outcome como tal que se medía exactamente el mismo, que es el tiempo pues, en un rango específico, que es la misma variable del estudio que yo estoy reanalizando desde una perspectiva bayesiana. El efecto del tratamiento lo calculé basado en los outcomes, digamos, de las investigaciones perdón, de los resultados de cada uno de esos estudios. Y a partir de ello utilicé un promedio, una desviación eh, normal, digamos, eh, para cada uno de esos tres casos. Que acá, de hecho, profe, donde tengo mi primer duda. Si es correcto, Ajá. digamos, analizarlo o acumular, digamos, esos efectos de cada uno de los tratamientos de los diferentes estudios, dado que en principio estaban buscando medir exactamente lo mismo. En uno tal vez mm, dio algo más significativo que en el otro, o un poco menos significativo que en el otro. En general, sí se mantiene, digamos, el concepto detrás de que es que se mejora el control glicémico cuando se utiliza solo el tratamiento con el equipo médico. Entonces, porque se veía que disminuía el nivel de hipoglicemia. Entonces, no sé si esta estimación, como la hice, tiene sentido. Desde mi perspectiva, sí, lo que estuve haciendo research, pero me gustaría tal vez tener acá su perspectiva, profe. Sí, es que, bueno, ahí usted puede revisar incluso cómo se especifican o ajustan los modelos de metaanálisis. Ujú. Un valor que se usa es la precisión, por ejemplo, que es como uno sobre la raíz del tamaño de la muestra. Ok. Y en algunos casos, o el tamaño de la muestra también se puede utilizar como eh, un valor para pesar cada uno Ujú. de los efectos estimados. Ok. Entonces sería como un factor de corrección, digamos, sobre el efecto de estimación. Sí, Ok. entonces ahí hay, justo para esa, digamos, estimación que se está planteando. Ujú. Hay muchas formas de hacerla. O sea, es qué métodos vas a Ujú. usar, cuáles ajustes. Y acá hay un supuesto muy importante, ¿verdad? Bueno, un elemento que hay en esta metaanálisis es que tiene tres estudios. Ujú. Entonces, y todos parecen estar dando hacia el mismo resultado, lo cual Ujú. es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa con otros estudios que debieron haber salido, digamos, estimando lo contrario? Ok. Y ahí entonces entran en juego otras variables como la calidad del estudio, el tamaño de la muestra. Si no están, hay un plot que uno hace que se llama el funnel plot. Ajá. Y lo que se ve es como la simetría del error del tamaño del efecto. Entonces, eso le llaman como el efecto de estudios pequeños, porque a veces estudios pequeños tienden a generar valores más significativos más fácilmente. O Ujú. puede que no, más bien que Que digamos se que el cumple, resultado digamos. diga que no, pero como son muy pequeños, hasta que Ujú. sale uno grande y de repente se dan cuenta como de lo contrario.
ok, pero hasta que no salgan esos estudios, no se sabe, ¿verdad?, hasta qué punto realmente esos efectos son reales o es parte, digamos, como el error de muestreo. ok, ok, entendido. Entonces, acá, digamos, principalmente podría ser como esa corrección, por así llamarlo, eh, tal vez incluyendo estudios que busquen demostrar lo contrario en este caso. Sí, Y, incluso es ujú, que ahí hay dos elementos que tienen que tomar en cuenta. Uno es, digamos, asumir que esos son los estudios que hay, ¿verdad? ujú, Puede ser por un tema de que la tecnología sea muy nueva o otros elementos que hacen que hay muy poca investigación. Y ujú, otra es que no, o sea, como que hay mucha investigación que se ha hecho, pero no se publica. Eso, sí, digamos, habría que, digamos, como revisarlo. Y ya luego es en función de cómo es que va a visualizar y a estimar ese pool estimate, le dicen en ujú. inglés. Sí, correcto, el pool estimate. Entonces, puede revisar, por ejemplo, los paquetes de metaanálisis y una figura que se le llama forest plot. El forest plot incluso le genera hasta un chi cuadrado que le da un valor de heterogeneidad. Ok, Entonces, ahí hay como otros elementos interesantes. Y lo ok, otro es que el modelo bayesiano le ayuda cuando asume que el error de esos tamaños del efecto tienen una distribución. ok, ok, listo. Perdón, estaba escribiendo. Ok. Sí, digamos, el Listo. modelo del efecto fijo lo que dice es que todos los efectos son iguales. O sea, ese es el Ujú, supuesto. Entonces, eh, no, ni siquiera requiere una distribución. sí, Pero en el aleatorio se le asigna una distribución a ese error. ok, el aleatorio, ok, listo. Entonces voy a tomar eso como input para también mejorar esta parte del metaanálisis y principalmente tal vez con ese forest plot me sirve también para darle un poco más de sentido. Sí, el eh, forest plot, teórico. digamos, te grafica los intervalos Ujú, y organiza, digamos, como toda la tabla y luego pone el intervalo del pool estimate. correcto, sí, listo, profe, más bien muchas gracias. Con gusto. Eh, bien, basado en esa premisa, yo calculé el pool estimate, de hecho, de una forma muy rudimentaria en este caso, digamos, solo con la media y la desviación estándar, que ahí fueron donde saqué Pero estos valores. igual por ahí es donde hay que empezar. O sea, a Ujú, veces uno está enfocado como en el modelo más complejo, ¿verdad? Y hay que empezar por entender lo más sencillo. Y a veces las respuestas son obvias haciendo simples respuestas. Y el resto, entonces uno es como valorar cuáles las pruebas que hay que hacer o por ujú, dónde va a derivar el análisis. correcto. Y basado en eso, entonces, pues grafiqué teóricamente cómo se verían, digamos, esas diferentes prioris en la distribución que es de interés, digamos. Acá se ve la neutral, ¿verdad? Centrada en cero, como la pesimista está diciendo que el efecto es más bien positivo, diciendo eh, que más bien es ineficiente porque va a causar un daño, digamos, o un harm. Y en el otro caso, ¿verdad? Que sería la optimista, más bien es negativa en el sentido de que va a causar, de que es más beneficioso que el daño que puede causar. Y en la del metaanálisis, ¿verdad? Que sí está un poco más alejada de tanto de estas teóricas, ¿verdad? Tiene que ver con lo que ya estuvimos viendo hace poquito. Dentro de las estadísticas descriptivas, ¿verdad? En general, por grupo y en general estas tres variables que fueron las de mi interés, y acá es donde de hecho van a ver que hay una que descarté al final de cuentas. Tiene que ver con el tema de la cantidad de eventos o proporción de eventos de hipoglicemia, porque al final de cuentas
uno de los grupos no tuvo ninguno. Entonces ahí tengo un problema de ni siquiera de ceros inflados, es aún peor, digamos, de que el evento simplemente no se reporta del todo. En general, las edades se pueden ver que sí son relativamente similares, se comparten edades muy similares tanto en su media como en desviaciones y similarmente igual con el porcentaje de ese timing interval que es lo que se está analizando. Entonces, en principio, uno podría creer que sí, que efectivamente desde una perspectiva más no bayesiana, digamos, al final de cuentas, no va a haber un efecto significativo entre un grupo y el otro. Acá un poco igual sobre las distribuciones tanto de edades, que es más o menos lo que ya vimos, ¿verdad? Numéricamente. Eh, sí se ve que a nivel general sí se ve como una distribución más grande, aunque sí se ve que en ambas podrían haber dos poblaciones o dos grupos principales, digamos, de edades, los que rondan los 30 y los que rondan los 55 en ambos casos. Entonces sí hay una sugerencia de que puede que eso también genere cierta heterogeneidad entre los datos y que habría que tal vez agregarlo como un factor fijo, etcétera, dentro del modelo y demás. Am, Como tal, la variable de estudio, se pueden ver algunos valores outliers dentro de ambos grupos y se ve que en general pues son bastante similares y se comparten incluso sus rangos. Am, Igual en el caso del CGM y el BGM en conjunto, sí se ve que la media está un poco más estrecha, digamos, en comparación. Eh, y eso pues también podría sugerir que hay un control glicémico potencial, digamos, en ese grupo base. Acá otros factores que aún no he analizado completamente, pero tienen que ver con factores tal vez sociológicos y también en general sociales, lo voy a llamar de esa forma. Uno, por ejemplo, tiene que ver con si la persona estaba o no en medicación, otro tipo de medicación, digamos, eh, antes de iniciar el test o el estudio, perdón. Y el otro tiene que ver con un factor más psicológico, que es básicamente si, que para este hecho estoy tratando de hacer todo un análisis exploratorio de las variables como tal, porque ¿cómo se llama? Um, Se me fue la palabra, un survey, sí, un survey, eh, que, que tiene un montón de variables. Categóricas, digamos, pero a partir de ahí tal vez quisiera construir unos factores latentes para poder ver si los podría incluir como tal dentro de la modelación. Eh, Aunque en general igual estoy viendo que en muchos casos pues se comparte hasta cierto punto ah, la se comparte el comportamiento, digamos, de ciertas variables psicológicas. Pero si es un survey que tiene más de 20 preguntas o sí, 20 items que tienen que ver específicamente sobre tenerle o no miedo, por ejemplo, al hecho de que tal vez voy a presentar un evento de hiperglicemia o hipoglicemia. También Ah, salud. perdón. También tener ese tipo de variables es importante para tal vez sensibilizar un poco más el modelo. En general, ups, sí, del modelo general, ese es el del modelo base que les mencionaba, que tiene que ver solo con las dos variables de porcentaje de hiperglicemia como tal y de edad, el factor de edad. Al final de cuentas, se puede ver acá el efecto, cuál es la probabilidad como tal de ese efecto relacionado con ese efecto. Se puede ver que la neutral, pues en la posterior hay siempre inseguridad, un poco de uncertainty y
aun cuando sí está leading más al beneficio, pues la evidencia no es necesariamente fuerte como para decir que es mejor eh, el equipo por sí solo que el equipo más el self-test. En el escenario optimístico, desde luego se puede ver que hay una evidencia que en este caso la combinación de ambos métodos, digamos, reducen en sí el nivel glicémico. Y en el pesimístico, pues todo lo contrario. Entonces, más bien hay más eh, sensibilidad, digamos, a que o favorecida o favorece más al hecho de que pueda haber harm a nivel del paciente. Y el metaanálisis similar, digamos, a esta proporción, aunque sí mejoró, digamos, la estimación hasta cierto punto, mejoró en el sentido eh, de que darle, digamos, ese soporte de varios estudios, pues esta uncertainty que antes era, digamos, menor hacia el beneficio, ahora se mejoró, digamos, pero sigue estando como en ese mismo rango de 0 a 11, incierto. En general, what's next? Tengo varias cosas pendientes, aparte de incluir más covariables como el tema de edad y demás dentro del modelo como tal. También quiero agregar variables psicológicas, es que lo que les mencionaba, eso para ver si se mejora como tal la diferencia en el modelo, principalmente construyendo factores latentes a través de un análisis factorial exploratorio que estoy realizando. También integrar un análisis multivariado, que esta es otra opción que podría ayudarme. Sin embargo, tal vez no con la variable de hiperglicemia como tal, porque al final de cuentas esa es una variable que como vieron presentaba solo poco, un caso básicamente que se dio en el grupo control. Y en el otro, también quiero agregar un poco sobre el impacto del dispositivo, sobre las complicaciones. Hay todo un otro formulario o survey, encuesta, esa es la palabra, perdón. Otra encuesta que tiene que ver con el tema de qué tan difícil, por ejemplo, a nivel de usability, es tan sencillo o tan difícil usar el dispositivo y si eso le presenta tal vez mejoras o no al momento de controlar o monitorear su nivel de glucosa en la sangre. Y obviamente después de todo eso, entonces tengo que rehacer modelos, hacer diagnósticos en general de los modelos, chequear posteriores en general. Y una vez que tenga diferentes grupos de modelos o diferentes, sí, métodos incluso, pues hacer la comparación a través de métricas de accuracy como tal a nivel predictivo. Y ese es básicamente mi estudio. Todavía estoy en desarrollo de varias cosas, pero eh, no sé si tienen algún feedback de momento que igual quieran brindarme o demás que me sirva para tal vez mejorar en general ya sea la presentación o el contenido o tal vez los métodos que he estado evaluando también. Muy bien, David. En la última parte yo incluiría el DIC en las Ah, métricas que estás poniendo ahí. ok, sí, listo. Y no, En está ajuste súper como tal. bien. Creo que, bueno, todos han hecho un montón de trabajo. Entonces, ahora hay que irlo como eh, sintetizando. Sí, concuerdo, profe. Y sí, como ir dándole la interpretación, ¿verdad? O sea, qué es lo que se logra responder de la pregunta y qué cosas quedan como para trabajo futuro. Eh, y ahí en esa comparación, si puedes incluir el DIC. He estado viendo que Ujú. está como más de moda usar ese, el WIC. Sí, es que se lo vi, de hecho, en el estudio que estoy usando como base
para, digamos, reproducir básicamente lo mismo, pero en este otro trial, clinical trial, usan ese. Entonces, por eso no, todavía no estoy muy, todavía lo estoy tratando de implementar, de hecho, en R y he tenido varios errores, pero sí, sí es posible. De hecho, creo que el paquete de R sí me está dando pero ciertos problemas, pero al final de cuentas tenía que ver con déjeme ver cuál era. Sí, es la librería de Lu, creo que se llama. Y esa librería es la que tiene ese, como esa función. Pero sí hay hay varias, perdón, no variables, pero varias, digamos, hiperparámetros que todavía no conozco del todo, entonces sí tengo que tal vez darle un poco más de cabeza. Ok, sí, esos em, los están usando en modelos espaciales, sobre todo. Ahí yo les voy a pasar unos códigos para eso. Ok, ¿quién más quiere presentar? Brian, ¿usted quería seguir? 10 segundos, por favor. Ok, adelante. Bueno, la presentación mía es un poco diferente a la de David, justamente porque la parte divertida de hacer la presentación y demás, sí pensé que quería darla como para el final. Entonces, bueno, lo que voy a hacer básicamente es contarles un poco qué es lo que estoy haciendo en mi investigación y además les voy a enseñar como algunos resultados para que ustedes pues vayan entendiendo más o menos qué es lo que llego o quiero llegar a explicar con eso. Entonces, bueno, voy a empezar compartiéndoles el artículo, ¿verdad? Acá, como para ir viendo un poco qué es lo que he venido haciendo. Y bueno, básicamente, ¿cuál es lo que yo quiero estudiar en mi investigación? Bueno, es la deserción en estudios de panel. Y básicamente lo que quiero es avanzar a una comprensión de los mecanismos que pueden llegar a ser. Brian, Ajá. sorry, creo que solo estás compartiendo. Ok, disculpe, ya voy. Ah, ya. Sí, gracias, gracias. Es que era un NFT. Sí, ahora sí, listo. Ok. Entonces, bueno, como les decía, básicamente yo lo que quiero es investigar la deserción en estudios de panel y básicamente lo que quiero es avanzar a la comprensión de algunos de los mecanismos que podrían llegar a ser explicativos en la campaña electoral en Costa Rica del 2017 al 2018. Esto, de hecho, es una investigación que no estoy haciendo solo. La parte metodológica y estadística y parte de la definición de la deserción, eso sí lo he hecho yo, pero la parte política, que es un aspecto que intentamos de explorar en este artículo, es algo que sale de la cabeza de Ronald Alfaro Redondo, que bueno, él es catedrático y además es doctor en politología, creo es investigador además del programa Estado de la Nación, bastante interesante este señor. Entonces, bueno, tal vez para darles un poco de contexto, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que existen los estudios de panel y pues suele ser una herramienta muy poderosa cuando intentamos de buscar algunos patrones de causalidad que podrían llegar a reflejarse en el tiempo, ¿verdad? Esto por lo general se enmarca dentro de los modelos longitudinales que solemos hablar en estadística. Al menos, ¿verdad? Hay muchas personas que han intentado adoptar este tipo de estudios, especialmente en los estudios de panel de votantes. Justamente porque, por ejemplo, como sucede en el caso de Costa Rica, el voto es muy volátil. Entonces han tenido que migrar a este tipo de metodologías justamente para poder monitorear de una mejor forma las intenciones de voto y aquellas actitudes hacia la política que tienen las personas. Justamente, ¿verdad? En esta línea, pues también existe un problema que es más metodológico, los estudios longitudinales, y es básicamente lo que dentro de esta literatura se denomina como panel attrition. Al final, el panel attrition es, en palabras sencillas, como que yo, Brian, me contactan para participar en un estudio de panel y me quieren seguir a través del tiempo, pero pueden existir diferentes razones por las cuales yo vaya a salir del estudio en algún momento. Este tipo de fenómeno Panel Attrition, pues tiene como algunos problemas justamente porque introduce sesgos en las estimaciones que queremos hacer con base a los coeficientes de los modelos longitudinales que vayamos a estimar o con base a las estadísticas que también queramos hacer a partir de eso.
justamente porque se incumple un supuesto que es bastante importante, por lo menos cuando se quieren importar datos, por ejemplo, que refiere al missing at random, que eso lo que quiere decir es que si los mecanismos de abandono del panel de este político, en este caso, suceden de manera aleatoria, entonces no habría ningún problema porque podríamos imputar para poder justamente solucionar los sesgos que esto podría llegar a introducir. Básicamente en este escenario no podemos hacer eso porque justamente las razones por las cuales las personas abandonan el estudio es bastante marcada. Es decir, son algunas variables sociodemográficas, laborales, inclusive eventos de vida que las personas sufren en el proceso que podrían llegar a afectar eso y por ende es que se introducen esos sesgos. Justamente, ¿verdad? Entonces, ese es como el objetivo, o al menos un poco el marco teórico o referencial de la importancia de hacer este tipo de estudios, justamente porque fue para el año 1998 que este señor que está por acá, que se llama Fisher, bueno, no lo tengo aquí específicamente, pero este señor que está por acá, que se llama Fisher, pues en 1998 lo que hace es que dice, bueno, yo quiero saber por qué es que las personas están desertando los paneles. Justamente porque esto me puede ayudar no solamente a comprender este fenómeno, sino que adicionalmente me podría ayudar también a diseñar diferentes estrategias en mis estudios que me permitan hacer que la gente abandone menos. Esas son como las dos preguntas, o al menos dos cosas que Fisher buscaba alcanzar con este estudio. ¿Qué es lo que pasa? Que Fisher, la forma en la que analiza la deserción en los estudios de panel, pues no es muy buena, que digamos, por lo menos a los ojos de Lemay en el año 2009, que es la nueva metodología que él propone. Entonces, ¿qué era lo que decía Fisher? Básicamente, agarremos a todas las personas, en este caso eran 34 años en los que se siguió la muestra, entonces dijeron, agarremos esos 34 años y definamos una variable de deserción que básicamente sería la persona desertó del panel, sí, entonces se codifica como un uno y no abandona el panel como un cero. ¿Qué es como el problema que tiene esta definición de deserción en este tipo de estudios? Justamente porque no permite evaluar aquellas eh, aquellos patrones de cambio en la probabilidad que tienen las personas de abandonar el estudio en cualquier momento del estudio. Entonces eso es justamente lo que Lemay empieza como a criticar, ¿verdad? Que básicamente dice es que no nos podemos fijar únicamente en una variable medida una única vez en el tiempo, sino que deberíamos de empezar a intentar de más bien aproximar los diferentes momentos en las que las personas abandonan el panel de estudio. Y justamente otra de las críticas que hace Lemay sobre el estudio de Fisher es que Fisher, aparte de, digamos, como fijar en un corte transversal la deserción, adicionalmente considera únicamente variables como por ejemplo el sexo, el ingreso socioeconómico del hogar, pero medida en una única parte del tiempo, que en este caso sería el inicio del estudio. Entonces, básicamente lo que dice Lemay es como, bueno, todo lo que hizo Fisher es genial porque nos ayuda a aproximarnos a la deserción, pero adicionalmente, deberíamos también de intentar de entender por qué es que suceden estos cambios en los patrones de deserción, pero ya en el tiempo, no solamente en un momento en el estudio. Y adicionalmente a las variables que considera Fisher en ese estudio, que fue las que mencioné, también deberíamos de considerar algunos eventos de vida, como por ejemplo cambios en la situación laboral, cambios en el estado civil, cambios de residencia, incluso problemas de salud que sucedieron, digamos, al principio yo estaba sano, pero luego me enfermé, que podrían haber hecho que justamente las personas abandonaran el estudio. Esto, ¿verdad? Empieza a, digamos, como de alguna forma aproximar el fenómeno de que no solamente es importante, por lo menos para el año 1998, analizar la deserción desde un corte transversal, sino que también era necesario involucrar un diseño de estudio longitudinal. Entonces, justamente, ¿verdad? Los objetivos que yo tengo entonces con esta investigación, primero que todo, es proponer un modelo teórico que explique la deserción, específicamente en el estudio de panel que se realizó en Costa Rica en el 2017 al 2018 para la campaña política para ver cómo es que se pueden llegar a formular hipótesis sobre las características sociodemográficas, los eventos de vida que le mencionaba y los factores políticos que queremos explorar que justamente estarían asociados a la deserción de personas participantes. Seguidamente, queremos también en este estudio replicar lo que hizo Lemay para poder, digamos, como de alguna forma aproximar los sesgos, ¿verdad? Que podrían existir
Si empezamos a estimar modelos Probit, en este caso, tal cual lo hizo Fitzgerald, por ronda del estudio, justamente para ver si variaban los coeficientes del modelo y justamente justificar por qué es que es importante aproximar desde una vista longitudinal. Básicamente lo que hace el EMAI es que si Fitzgerald lo hizo solamente para un momento en el tiempo y fue un único modelo Probit, Fitzgerald lo hace para todas las rondas del estudio. Y básicamente lo que él dice es que como que de alguna forma como que extiende el análisis para poder evaluar esto otro que les estoy hablando. Y lo último y más importante en este curso es justamente saber que podemos encontrarnos con problemas de convergencia, etcétera, incumplimiento de supuestos paramétricos en general, que podrían afectar los enfoques frecuentistas y ver cómo la perspectiva bayesiana me ayuda no solamente a mejorar esto, sino también a aproximar de una manera más sustantiva los mecanismos de desacción que estarán detrás del panel del 2017 o 2018 que se realizó en Costa Rica. Entonces, bueno, eso es un poco, ¿verdad? Como el marco teórico, yo pues ahí explico, ¿verdad? Como algunos aspectos relacionados a la metodología y todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Sin embargo, me interesa más enseñarles la parte metodológica, que bueno, esto es como lo que hice al principio, ¿verdad? Básicamente, parto obviamente de los análisis descriptivos, ahorita les voy a enseñar un poco de eso, y seguidamente estimo los modelos Probit, pero utilizando como dos enfoques o como bien, como dos propuestas conceptuales de la deserción. Una sencilla, que es básicamente la persona sale del panel del estudio en algún momento, y lo condiciono a las variables que yo seleccioné para poder explicar esa deserción, y otra donde estimo modelos Probit, es decir, en este caso, como son 6 rondas, 6 modelos Probit, cada uno por la ronda para ver cómo es que varían esos coeficientes. En un primer análisis donde tomo la deserción como me lleva en un único momento y las variables, evalúo cada una de las variables individuales, básicamente para ver cómo aisladamente cada uno de sus predictores se asocian con la deserción, para hacer un estudio más exploratorio. Y una vez que selecciono aquellas variables basadas en los tamaños de los efectos y las significancias estadísticas, las meto dentro de un modelo más complejo que sería que contiene todas esas variables que seleccioné y las estimo por cada una de las rondas. Básicamente eso es lo que hago con los modelos Probit. Y luego, después los estimo en la perspectiva frecuentista. Y luego después la idea, que eso es algo de lo que me falta hacer en el estudio, es incorporar el modelo mixto generalizado a medidas repetidas para ver los patrones de cambio en la probabilidad de deserción según esas variables que seleccioné. Y además también pienso hacerlo desde un enfoque bayesiano. Esto es como lo que todavía tengo pendiente en la investigación. Pero bueno, en un primer análisis, entonces, ¿qué es lo que hago? Obviamente, empiezo por las estadísticas descriptivas, que es este cuadro que tengo aquí gigante. Pero, en manera de resumen, lo que logro encontrar es que el perfil de las personas que abandonan el estudio se caracterizan por ser personas que son mayoritariamente jóvenes, que tienen entre 17 y 29 años, que son solteras o en unión libre, con estudios universitarios incompletos y que tienen algunas percepciones de dificultades económicas. Esto lo medí con base a esa famosa pregunta que tiene el profesor de muestreo, que se me va el nombre, Johnny Madrigal, que tiene que ver con el ingreso subjetivo. Básicamente eso es lo que logro encontrar ahí. Y bueno, después también además encuentro que las personas que mayoritariamente abandonan el estudio son aquellas que tienen una mayor inestabilidad social y política y además tienen trayectorias vitales un poco más transitorias o precarias, ¿verdad? Esto, bueno, más asociado como en la parte política. Y es como mi primer perfil, le llamo yo el perfil descriptivo de lo que de alguna forma yo hipoteticé también en mis preguntas de investigación, además en las hipótesis y de alguna forma aquí se cumple. Y eso fue algo como un hallazgo bastante interesante. Lo otro es que, bueno, en una segunda parte, como les decía, empecé a estimar modelos Probit, básicamente de una perspectiva frecuentista bayesiana. Y bueno, justamente una de las cosas que logro ver aquí, y esto de hecho era una pregunta que tenía para la profe, era sobre la escala de los coeficientes. Cualquier cosa de estos coeficientes no están estandarizados, pero era básicamente para ver si habían como cambios en cada uno de ellos, ¿verdad? A través de las rondas. Entonces aquí, por ejemplo, hay 6 modelos, ¿verdad? Probit. Y en este caso, ¿verdad? Lo que yo logro observar es que, de hecho, cuando yo estimé el primer modelo Probit frecuentista, me dio problemas de convergencia. Y algo interesante es que sucedió en todos los modelos, ¿verdad? Con todas las variables. Y eso es por eso que no están tan iguales. Pero si ustedes logran ver a partir de las ronda 2 y hasta las siguientes, en realidad las diferencias entre el modelo frecuentista y el modelo bayesiano no son tantas.
Y esto es justamente una de mis conclusiones con esto, es que a los modelos frecuentistas no presentar problemas de convergencia, entonces en realidad los resultados son bastante similares. Cabe aclarar que para las prioris de las betas del modelo bayesiano, las establecí como no informativas. Básicamente porque yo en este aspecto lo que buscaba más que todo era como explorar. Pero bueno, eso es algo que logro ver aquí, ¿verdad? Y en efecto, cuando veo los coeficientes en cada una de las rondas, pues tiene bastante similitud con lo que yo logré encontrar en mis análisis descriptivos, ¿verdad? Como por ejemplo en este caso, que son las personas separadas, las que tienen una menor probabilidad de desertar el estudio, justamente, ¿verdad? Porque esto se está comparando directamente con las personas que están solteras, si mal no me equivoco. Entonces, bueno, por ahí andan un poco las conclusiones, ¿verdad? En los grupos de edad, pues es un poco similar, ¿verdad? Como el comportamiento, pues hay cambios en cada una de las rondas. Y bueno, al final también sucede lo mismo con los enfoques frecuentistas y bayesianos, ¿verdad? También luego cuando las personas tienen universitarias completas, el ingreso subjetivo, la motivación y la tolerancia, que en este caso la tolerancia en realidad como que básicamente esa variable sería una que yo eliminaría del modelo. Pero bueno, por ahí voy. Básicamente, otra cosa tal vez que es importante ver en estos cambios en los coeficientes es que justamente eso también me da alguna evidencia de que en realidad migrar a los modelos longitudinales podría ser una buena alternativa. Y eso es algo que voy a intentar de evaluar y bueno, básicamente ver si realmente genera como alguna mejora, ¿verdad? Y eso como en síntesis. Sí. Ok, muy bien. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Del que yo tenía para usted, profe. Ajá, Ajá. Es justamente, digamos, la escala en la que pongo acá. Yo básicamente lo puse como en una unidad, como para ver si, digamos, creo realmente que estos no se cambios. está compartiendo. Ah, perdón, profe. Justamente acá, en este gráfico. Ves que, digamos, yo creo que es más Ajá, claro acá, más bien, perdón. Ves que la escala está como a una unidad. ajá. Básicamente yo lo puse así de manera muy conveniente, lo hice así para todas las variables. Pero básicamente yo lo que me preguntaba era, digamos, que obviamente entre más grande llega esta escala, más suaves van a ser estos cambios en los coeficientes de cada ronda. Y bueno, no quisiera como llegar a dar un resultado de que yo digo, bueno, sí, en efecto hay cambios en los coeficientes y es mejor migrar a una perspectiva longitudinal si realmente sería mejor que lo analice en una escala como más amplia. Esa era como la pregunta. Tomando en cuenta que estos coeficientes no están estandarizados. Sí, bueno, pueden hacer como la prueba con el coeficiente estandarizado. Luego también puede probar como usar el log del, del valor que le está estimando. Ok, Eso podría ser como una transformación a probar, a ver. ok. Y lo otro, bueno, es que ya viéndolo como medida repetida, hay muchas otras formas de graficar esto que nos permita ver la distribución del parámetro como tal, Ujú, porque en cada repetición, digamos, usted está teniendo como una estimación o varias estimaciones ujú. o vamos a ver, Es que en realidad, profe, por ronda hay como un modelo Probit, ¿verdad? Aquí hay un modelo ajá, Probit, acá hay otro modelo Probit, acá hay otro modelo Probit. De hecho que todos están separados. De hecho que yo aquí tenía como el HTML. Entonces básicamente yo lo que hice fue estimar uno solo, ¿verdad? Uno solo así, por ejemplo, Pro, y con todas las variables que seleccioné según el primer análisis, y lo que hice fue meterlos en una tabla y graficarlo, ¿verdad? Como poner esos efectos. Esto con base, tomando como variable dependiente la decisión en la ronda uno. Luego después lo hice para la ronda 2. Luego después lo volví a hacer para la ronda 3. Luego lo volví a hacer así hasta la ronda 6 y también lo hice con los modelos variaciones. sí, eso es lo que le da como todos estos puntos. Ajá, exactamente.
Sí, entonces es como cada punto representa una estimación. del coeficiente en esa categoría en este caso. Sí, entonces em, ahí es donde incluso puede probar poner prioris para ver Ujú. cómo, o sea, cómo podría distribuirse solamente ese nodo, dadas las, digamos, como las categorías. Y bueno, lo otro es pensar en una variable respuesta, si le interesa mantener esas categorías, digamos, como por estado civil, por ejemplo, usar como, por ejemplo, una distribución de Dirichlet que permite como tener diferentes categorías en la variable respuesta. Ok. Eso para la deserción, profe, tomar como variable dependiente de la deserción siempre. O Sí, ahora, pero en este caso sería, es que es dicotómica. sí, Ajá, la de si desertó o no, ajá, pero puede ser, digamos como que esa empieza a categorizarse a partir de esto, digamos, como el estado civil. Es que vamos a ver, puedes probar diferentes formas de hacer la estimación, pero ok. bueno, está muy interesante, digamos, todo el proceso que has realizado. Ahora, digamos, recordemos un poquito, ¿cuál sería perdón, la pregunta de investigación? Ok, hay varias en realidad. A ver. Ok, sería que otros factores, además de los sociodemográficos y los eventos de vida, influyen en el abandono de un estudio del panel electoral. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el diseño metodológico y enfoque probabilístico más adecuado para aproximarse a los mecanismos que explican dicha deserción? Entonces, básicamente una tiene que ver con los factores que están asociados a la deserción y la otra con si es mejor verlo desde una perspectiva longitudinal y además bayesiana. Ok, Ujú. si es que estaba viendo, digamos, bueno, acá entonces sería ver la relación entre el estado civil y Con la la deserción. deserción. Exactamente. Y de acuerdo a esta lectura, digamos, los que están separados son los que desertan menos, Eh, o más más bien bien, son los que desertan más. desertan menos en comparación con las personas solteras, por alguna razón. Las solteras son las que más llegan ¿Cuáles como son a... los solteros? Los que dicen libre. Es que eso es la variable, es la de referencia. Por eso no la incluí en el gráfico. No sé si es que me estoy olvidando de algo porque no recuerdo cómo incluirla. Si era que tenía que ser el modelo solamente con el intercepto. Pero bueno, ahí como que era una pregunta que tenía, de hecho, también. Porque esa categoría justamente no está porque es como la de referencia, por decirlo así. O sea, no hay un coeficiente como tal. No sé si me voy a explicar. Ya, Ujú. Pero digamos, todas estas categorías están comparadas con esa referencia, que sería ser soltero. Y los coeficientes por lo general son negativos, lo que quiere decir que cuando se compara contra esa categoría, pues no, bueno, la probabilidad debería de ser menor. ok. Sí. Bueno, y ahora vas a montar un modelo bayesiano, ya Ahora lo con, que voy a hacer es hacer un modelo longitudinal ok, artista, que sería el modelo mixto de medidas repetidas, y voy a hacer un modelo mixto de medidas repetidas bayesiano. Porque digamos, si ya yo vi problemas de convergencia en esta primera parte de acá, en la ronda uno, pues yo esperaría que en el modelo más complejo, pues ya haya como un poquillo más de problemas, ¿verdad? Y sería como intentar resolverlo por ahí y además ver si logro encontrar como alguna información para poder agregar a las prioris que pueda utilizar.
Ok, muy bien. Sí, Vamos a escuchar el siguiente. Muchas gracias, Brian. un gusto, profe. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Ya hasta ahí llegamos. ¿O quieren presentar el próximo martes? Yo quería proponerles, darles, bueno, estoy preparándoles un material que espero terminar en este próximo fin de semana. Y de repente quería ver la posibilidad de darles una sesión más para poder darle seguimiento a los trabajos. En realidad he visto que han trabajado bastante, ¿verdad? Los trabajos están como muy elaborados. Entonces, em, pues vale la pena como revisarlos bien. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere presentar ahora o qué quieren hacer, si quieren más tiempo. Profe, tal vez yo la duda que tengo es con respecto a la calificación en mediación virtual. No sé si usted nos puede dar esa retroalimentación en el sistema para también incorporarla en el estudio. Ok, sí, de hecho quiero terminar de revisar y darles retroalimentación por escrito. Ok, ¿alguien más? Pero fue una consulta. Esas parejas que se armaron, ¿cómo se procede a que se revisen el artículo? Ah, ok, muchas gracias por preguntar. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí les mandé la foto y bueno, tuve que darle invertir al uno y el 8 porque coincidían, no podían coincidir. Entonces, por ejemplo, Priscila, em, a Priscila le revisa el trabajo Isaí, Carlos se lo revisa David, José se lo revisa Jimena y así. Entonces, lo que tiene que encargarse cada uno es de hacerle llegar a su compañero. De hecho, lo que quería era es que cada quien haga un correo en el que me copian a mí también. Y entonces le hacen llegar el trabajo escrito y la evaluación, ¿se acuerdan? Que habíamos preparado previamente para que se la entreguen al compañero revisor y que el revisor tome el tiempo, digamos, para revisar y a darles comentarios en todos esos aspectos que ustedes señalaron. Profe, una consulta en ese caso, podríamos también como pactar tal vez el tiempo para revisar, porque si toma su tiempillo, digamos, dar como observaciones. Yo sé que implementarlas también va a tomar tiempo y tal vez el autor no vaya a implementar todo por temas tal vez de tiempo, pero para dar un consenso sobre Ok, como la revisión, Juan, podríamos ajá, optar por tal vez en 2 semanas, o sea, al 20 al 24 creo que es. ok. Sí, siempre que suceda, digamos, como dentro del marco de los tiempos del curso,
todavía, o sea, podemos alargar ese tiempo. Incluso ustedes, puede ser que en este momento, digamos, tal vez quieran hacerle algunas cosas al documento y entregarlo en algún punto. Ujú. Entonces, eso, digamos, lo pueden acordar con quien les va a revisar. Yo vi que en el artículo, digamos, estaba el tema de, perdón, en el programa del curso decía que la entrega, ese es el tema de la entrega de la lectura crítica como tal. Sí, correcto, Ok, entonces creo que es, bueno, está hasta el primero de, de julio. de julio. Pero a eso es lo que iba, porque en ese caso, el artículo final está para el 8, o sea, tendríamos tal vez una semana, un poquito menos tal vez, para implementar los cambios de ser el caso. Porque la presentación misma se hace para el 1 de julio, entonces si hubiese que cambiar algo, Sí, igual podemos variar esas fechas, o sea, podemos dar un poco más de tiempo para, digamos, la presentación o incluso la entrega del artículo. ujú, Entonces, eso lo podemos ir concretando. Yo creo que por ahora, digamos, lo importante es que se pongan de acuerdo con quien les va a revisar y que ustedes concreten el instrumento de evaluación que quieren que les revisen. O sea, algunos pueden hacerlo más sencillo, otros pueden ser más minuciosos. Eh, en realidad, digamos, seguir una guía, aunque sea detallada, le permite a uno como más fácilmente como entregar comentarios constructivos y ujú. asegurarse de ofrecer como retroalimentación en todas las partes del artículo. Entonces, pónganse de acuerdo ustedes y entonces mandan un correo, ¿verdad? Con copia a mí y ahí establecen cuándo es que se lo van a entregar y bajo qué em, instrumento. Ok, Está bien. Bueno, entonces, em, si quieren, los demás se preparan para ir presentando, puede ser la próxima semana. O me van diciendo. Yo les voy a preparar un material, voy a terminar de revisar los trabajos y a mandarle feedback por escrito y seguimos hasta terminar. Está bien. listo, profe. Gracias, profe. Bueno, todos están bien. Están durmiendo calientitos en la noche. Ah, bueno. Ok, bueno, cualquier cosa me dicen. Recuerden que yo estoy ahí por el WhatsApp. Entonces, estoy para servirles y estoy segura que todos los trabajos van a salir súper buenos y súper bonitos. Bueno, seguimos en contacto. Buenas noches. Igualmente, profe, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. buenas noches, profe. Buenas noches.